Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches para ustedes que ven ya este programa. Me da mucho gusto saludarlos en nuestro programa número 14, hoy lunes 6 de abril del 2020, en esta emisión de En Contraste. Como ustedes pueden ver, bueno, pues el día de hoy hacemos gala y hacemos uso de la tecnología, respetando justamente los protocolos de sanidad que han establecido nuestras autoridades. En este lunes, como ustedes verán, este es un programa ya previamente grabado y en esta noche de lunes vamos a platicar con ustedes en torno a cuáles son los aspectos emocionales que están causando o que está causando esta cuarentena en muchas personas. Aunque ustedes no lo crean, hay un gran número de personas que no están acostumbradas a estar en este encierro permanente. Hay muchos que llevan ya 15 días, otros apenas lo están comenzando, pero pareciera que no estamos acostumbrados a estar en casa, no estamos acostumbrados a lidiar tantos días con los problemas naturales de casa, no estamos acostumbrados a lidiar tantos días con nuestros hijos. Y bueno, ese es un factor que ha incidido para que se incremente, por ejemplo, el número de llamadas al 911 de situaciones de violencia. Y por supuesto, eso nos ha obligado a platicar con expertos sobre este tema, sobre cómo está influyendo en la parte emocional este coronavirus y por ende esta cuarentena. Me da mucho gusto saludar y le agradezco a nuestros invitados que estén con nosotros conectados. Primero voy a presentar a Alejandra Sandoval, ella es maestra en psicología clínica y presidenta del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy bien, con mucho gusto de participar el día de hoy en tu programa. Muchas gracias. Y también le agradezco a Aurelio Coronado Mares, quien es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense, el que también haya aceptado nuestra invitación. Aurelio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que estemos hablando de este tema que es muy importante. Sí, la verdad es que es un tema muy importante, Ale, porque decíamos ahorita antes de entrar al aire, tú y yo platicábamos, de verdad, la gente no está acostumbrada a estar en casa, Ale. Mira, yo creo que más que no estar acostumbrada a estar en casa o no, es como el cambio de una rutina o de un hábito que te da cierto control o seguridad en tu vida, ¿no? Entonces, si tienes como ciertos hábitos ya establecidos y de repente los mueven, estás en casa, pero no estás en casa en un plan de, bueno, voy a descansar hoy o relajación, sino preocupado por cómo vas a resolver la nueva situación, pues obviamente esto genera situaciones de ansiedad, de estrés, depresión y muchas otras sintomatologías que se ven ahorita en la actualidad. Aurelio, ¿tú cómo ves esta situación? Pues lo que pasa es que las condiciones son como varias, pues como que tendríamos que manejarlo en capas, porque efectivamente el encierro es una cosa, pero no es lo mismo estar en encierro que estar en encierro cuando hay una pandemia. Y no es lo mismo estar en un encierro y con una pandemia cuando estamos en una era de la información, donde nos estamos recibiendo información de todo tipo, no solamente oficial, que te informa, científica, que te habla sobre la estrategia, sino también muchísimas falsas noticias, muchísimas formas en las que se está manipulando información para poder generar pues desestabilización, ansiedad, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una capa exterior, pues la incertidumbre del futuro, el tema de este diálogo sobre la economía, sobre el impacto que podría tener sobre nuestras vidas, el empezar a darnos cuenta, y esto es muy importante, que el mundo que estamos viendo ahora siempre ha sido así. Siempre ha habido desigualdad, siempre ha habido violencia de género, siempre ha habido violencia hacia los más pobres. Y ahora lo que está haciendo este virus y lo que está haciendo estas condiciones es que para muchas personas que no lo estaban viendo, pues ahora lo ven, ¿no? Entonces, no solamente pues es el encierro, no solamente son estas condiciones, es un mundo en crisis. Un mundo en crisis, Ale, pero que también se ve reflejado en cada una de las familias. Las familias estamos en crisis, como que no avisorábamos el impacto que iba a tener este coronavirus, ¿no? Claro, mira, yo creo que aquí tenemos que considerar mucho cómo cada persona está atribuyendo la situación, es decir, qué te impacta a ti en particular de la misma situación. Como dice Aurelio, pues obviamente es una situación que nos muestra nuestra parte más vulnerable, que realmente siempre ha estado ahí, pero que ahora la sentimos como que nos puede pasar a nosotros. Si vemos desigualdad, violencia de género, etcétera, ahora no solamente es escucharlo, sino también saber que somos parte de esa misma situación y que estamos propensos a enfermarnos, a perder nuestro trabajo, nuestra estabilidad económica, todo lo que conlleva también este proceso, incluso
hasta de aprender a convivir con una familia todo un día, ¿no? Quienes estamos ya en esta parte más del encierro, pues nos hacemos como más conscientes de cómo nos está afectando esta situación. Habrá quienes estén más afectados por la idea de me puedo contagiar y eso genera un nivel de ansiedad ante la falta de control o la incertidumbre. Se puede contagiar mi familia. Tenemos como decía Aurelio, pues no hay siempre como la información más correcta y nosotros escuchamos la palabra coronavirus y sentimos que ya es mortal, ¿no? Entonces, en esta parte, pues también hay muchas familias que están en condiciones de incertidumbre económica, que obviamente tenían una estabilidad económica que se cambió de un día a otro. De un día a otro cierra tu negocio, no vas a percibir tu sueldo de la misma forma, etcétera. Hay personas que están muy preocupadas pues por mantenerse atentas de la información y eso como que genera una sobreexcitación en tu nivel de ansiedad. Entonces, obviamente las familias se están acoplando a vivir en el encierro bajo niveles altos de tensión e incertidumbre, que no es lo mismo que la variable de nos vamos a encerrar todos un día a disfrutar, sino vivir ya con nuestro propio nivel de ansiedad que nos está provocando esto, desde los niños, los adultos, etcétera. Y cómo es que lo vas a cuadrar en un ambiente familiar y manejar esta situación en el encierro todos los días con esta incertidumbre y falta de control sobre esto, ¿no? Oye, Aurelio, pero seguimos viendo con base en esto que dice Ale, por desgracia, a mí me toca ver a muchas personas, familias completas, en la calle, en las áreas de esparcimiento, por ejemplo, la línea verde, de la cual yo tengo mucho tránsito por ahí, y pareciera que justamente buscamos un escape para salir de este encierro y de alguna manera minorar nuestro temor, ¿no? Claro, mira, y este es todo un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez hablando de las noticias y de la forma de que genera más ansiedad, se habla mucho de la gente que no está siguiendo las indicaciones. Eh, Hay que entender que hay diferentes personas en diferentes condiciones. Nosotros tenemos la fortuna y el privilegio de poder hacer esta cuarentena, que va a tener un impacto pues muy fuerte, pero no es un impacto que como van a tener otras personas que viven, por ejemplo, en hacinamiento. Esto también hay que entenderlo. Por ejemplo, hablas de la línea verde, y pues hablas del oriente de la ciudad y hablas del tamaño de esas casas, en donde las personas precisamente no tienen a veces ni siquiera un espacio adecuado para cada uno de ellos, sino que todos están en un mismo lugar. Hay que entender esto cuando vemos a las personas saliendo. No es lo más adecuado salir, pero tendríamos que entender la estrategia que estamos tratando de seguir, ¿no? Que es reducir la cantidad de personas en el espacio público para reducir la probabilidad de contagio y la dispersión de esta para que durante un tiempo más o menos razonable, bueno, pues podamos atender las consecuencias de esta enfermedad. Lo que también sucede es que uno desde afuera ve a estas personas y entonces empiezas a decir, bueno, yo estoy haciendo lo adecuado y ellas no, y esto se va a desbordar y esto va a ser lo peor que nos ha sucedido en el mundo. Pero también tendríamos que comprender que no todas las personas pueden hacer esto. Quienes lo podemos hacer, y esto es importante, somos los que más tenemos responsabilidad de seguir las indicaciones, no tal vez la de estarlos criticando a quienes no pueden. Y también hay que entender que quienes no pueden, a veces pueden, pero también tienen muy mala información. Oigan, hay gente que piensa que esta emergencia sanitaria es una teoría de conspiración, que no es cierto, que las medidas son exageradas, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que es un problema que sobrepasa el nivel de ansiedad individual que cualquiera de nosotros podamos tener. Y ante este panorama, Ale, entonces, estas famosas teorías de la conspiración y de que fue un virus inventado o no inventado, ¿qué hace falta para que entremos o sepamos manejar esta paranoia? Porque creo yo, y ustedes son los expertos, creo que dentro de este desdén hay cierta paranoia de creer que no es cierto para yo mismo tratar de engañarme, ¿no, Ale? Claro, bueno, yo creo que sí tiene muchísimo que ver, bueno, con muchos factores, desde lo que tú quieres creer para generar un poquito la negación y tener más control sobre la situación, hasta la desinformación. Es tan inmediata la información que nos va llegando, no hay filtros para saber qué tipo de información es la correcta y qué no. Y obviamente a veces nos basamos más en la información de lo que me dijo mi vecino, me dijo mi familiar, etcétera, y con eso nos quedamos. Entonces, a la gente nos gusta mucho como armar el rompecabezas, ¿no? Teorizar sobre las situaciones para darnos un sentido a las cosas, ¿no? Entonces, siempre queremos completar el pedacito que queda ahí aislado. Y si lo completamos nosotros pensando que puede ser una teoría, que es un engaño, que el gobierno
nos está engañando, etcétera, pues obviamente tenemos menos nivel de comprensión de las cosas. Yo creo que algo muy importante, por un lado, es tratar de acceder a la información real, documentarnos, tratar como de ponernos en cuestionamiento siempre las cosas para saber qué es correcto y no. Y sobre todo yo creo que también es muy importante los líderes. Si nuestros líderes, nuestro gobierno, las personas que están al frente de esta situación son buenos líderes, nos transmiten la información con claridad, con seguridad, con fuerza, obviamente nosotros podemos seguir más esa información. Si nuestros líderes de repente, creo que algo que ha pasado mucho es que hay muchas decisiones cambiantes. Un día cierran los bares, otro día mejor los vamos a abrir. Un día las escuelas se cierran en una semana y de repente mañana todos tenemos miedo y ya no llevamos a nuestros hijos. Está cambiando mucho la información. Un día conoces que va a haber apoyos para las personas en dificultad económica y de repente sabes que no. Entonces no hay información, no hay claridad y nuestros líderes a lo mejor no están dando esa información tan puntual. Entonces nosotros nos quedamos con el, bueno, a lo mejor no hay ni siquiera seguridad, a ver quién me va a ayudar si yo cierro mi negocio. Yo obviamente como si soy mujer en una situación de violencia, pues no quiero estar en casa todo el día como manejando el proceso de la violencia de género y necesito salir y entonces mejor ya empiezo a pensar otras cosas. Es que tanto estamos informados de la situación, ¿no? O sea, qué tanto estamos informados y qué tanto nuestros líderes manejan la situación de una forma en que puedan acaparar más la atención y seguir una regla. Y justamente eso iba a preguntar, Aurelio, ¿qué les parece las decisiones? Bueno, no las decisiones, la manera en que han comunicado nuestras autoridades esta situación del COVID. Bueno, habría que distinguir entre la estrategia federal, digamos la estrategia a nivel país, y luego la disputa que hubo aquí a nivel municipal y a nivel del estado. Lo que dice Alejandra es cierto, o sea, parece que la información es cambiante, pero no lo es. Lo que pasa es que México en particular es uno de los países con más fake news. Entonces, si hoy sale, lo que se circula, por ejemplo, es, les van a dar una pensión a la gente que se quede en casa. Eso no es cierto, eso nunca ha sido cierto. Y luego lo que pasa es que el reportero va y le pregunta al presidente y le dice, oiga, ¿y esto? Y él dice que no, y entonces la gente piensa que siempre no. Si ustedes han visto, por ejemplo, todos los días a las 6, 7 de la tarde hay una conferencia de prensa donde salen los encargados de la salud y la estrategia y explican con un PowerPoint punto por punto absolutamente todo lo que se tiene que hacer. Dura una hora, hora y media. Pero al otro día empiezan a circular noticias tomando ciertas partes, hablando de manera poco clara de lo que está sucediendo. El otro día me decía una colega que vivía en otro país, me dice, oye, pero es que ¿cómo se avientan conferencias de 2 horas en la mañana y otra hora en la tarde? Pues van a acabar diciendo pura tontería. Le digo, sí van a acabar diciendo pura tontería. Le digo, pero aún así se les está acusando de dar poca información. Digo, no están dando poca información. Lo que pasa es que, y esto es importante y esto va para los medios no tienen notas ahora, porque la única nota que existe es el coronavirus. Y entonces, una nota que va a dar más clics es el presidente saludó de beso a no sé quién, que, oigan, esta estrategia de inmunidad comunitaria tiene estas condiciones. Entonces lo que pasa es que vivimos en una época de redes donde hay necesidad de clics y siempre lo que te enoja va a generar más reacción que lo que te informa. Entonces, en concreto, la estrategia, cuando hablamos ya específicamente, creo que ha sido clara al principio y ahorita ya no tanto porque la gente no quiere entender o no queremos comprender de a qué se trata la estrategia. Y la estrategia no es salvarte a ti, salvarme a mí. La estrategia es mitigar un contagio al cual evidentemente la mayoría de nosotros vamos a llegar. Es un virus y en algún momento la mayoría de nosotros lo vamos a tener. Hay gente que es más vulnerable, hay gente que es menos, hay sistemas de salud más fuertes y hay sistemas de salud que no son tan fuertes. El problema es que ahora se ha vuelto una estrategia de comunicación individual. Cuídate tú. Y yo pienso que lo que deberíamos de hacer es, y creo que sí se está haciendo en muchas de las conferencias, es cuidémonos. Y el cuidémonos no es, si yo me puedo quedar en casa, me quedo en casa. Si una persona no lo puede hacer, el Estado debe estar encargado de darle las medidas de seguridad. Si una persona sufre violencia de género, debe de haber un programa que monitoree esto y que ayude a esas víctimas. Es decir, que tenemos cada uno una cierta responsabilidad y cumplir con ella. Y a lo mejor eso es lo que ha hecho falta, como tener una visión completa, pero también tiene mucho que ver en el mundo digital en el que vivimos. Sí, oigan, antes de ir al corte, ¿qué se debe privilegiar? ¿La parte de salud o la parte económica? No, la salud.
la salud. O sea, decir que vamos a salvar la economía por la salud es así lo más psicópata de la historia. Lo están diciendo obviamente la gente que es rica, ¿no? La gente que explota a los demás para tener su dinero. Es horrible la idea de que la economía de alguna manera nos tiene que poner a reflexionar. La economía no importa ahorita. Es decir, la economía que importa es la de los que están ahorita, que de inmediato van a tener un impacto. Pero la macroeconomía y todas esas discusiones son discusiones de personas que finalmente se están viendo afectadas en sus ganancias multimillonarias. Tenemos que privilegiar la vida por sobre cualquier otra cosa. Estados Unidos está entrando en un discurso de este tipo, Colombia está entrando en un discurso de este tipo. Es un problema filosófico muy sencillo de resolver, pero está ahí, es muy extraño. ¿Tú, Ale, qué opinas? Claro, yo creo que en esta parte obviamente tenemos que privilegiar la salud física, ante todo la salud emocional, etcétera, para poder manejar la situación. Sin embargo, creo que la comprensión que se tiene de incertidumbre ante esta situación económica en donde tal vez no alcanzamos a ver cuál es el camino, hace que las personas prioricen la parte económica sobre la cuestión de salud. Obviamente las personas que están siendo más afectadas en este momento son quienes en cierto sentido viven al día, ¿no? Que no tienes un ahorro, que no tienes como una estabilidad, que vivías bien con tu trabajo, pero que obviamente al momento de perderlo genera mucha ansiedad. Y ese motivador hace que las personas no sientan ese amparo y que quieran salir a buscar lo económico sobre su proceso de salud. Sin embargo, yo creo que la salud tiene que ser más importante siempre, eso de cuidar, que ahorita es por la vida, ¿no? Sin embargo, pues sí hay situaciones en las que, como menciona Aurelio, los intereses mayores hacen que no se pueda manejar esta situación. Por ejemplo, en Estados Unidos el presidente habla sobre nosotros no podemos ser un país que no se desarrolla, que no siga funcionando económicamente, entonces se prioriza un poquito más eso y hace que la gente se desespera y viva más en incertidumbre. Sí, estamos en una situación complicada. Bueno, pues con esto terminamos nuestro primer bloque. Vamos a hacer un primer corte comercial. Al regreso, vamos a platicar justamente qué tanto se ha incrementado este tema de la violencia intrafamiliar, del estrés que tenemos en nuestras casas y sobre todo también de un fenómeno que desgraciadamente se sigue presentando en Aguascalientes, que son las intenciones de las personas de acabar con su propia vida. Un tema que por desgracia se sigue presentando en Aguascalientes. Así que vamos a un corte, regresamos en esa transmisión que estamos realizando hoy lunes aquí en Contraste. No se vaya. Ser un ciudadano responsable está en tus manos. Paga tu control vehicular y aprovecha en marzo 5% de descuento. Ven con tu número de placa y paga en los módulos de la Secretaría de Finanzas, cajeros automáticos de gobierno, bancos, tiendas de autoservicio y departamentales participantes. Tu aportación te beneficia. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Inicia cada mañana con la mejor información. Hola, yo soy Luis Antonio Salazar y quiero invitarlo para que cada día, en punto de las 6:30 de la mañana, me acompañe en la primera emisión de Informativo. Claro, por la señal de Quiero TV Aguascalientes. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. En Servicios Técnicos Profesionales encontrarás el mejor equipo especializado. Motores, podadoras, motobombas, desbrozadoras, generadores, aspersoras y motocultivadores de la más alta calidad. Contamos con reparación y refacciones. Somos distribuidores de la marca Honda. Visítanos en nuestras direcciones. Mantente al tiro y alejado del coronavirus. Mantengamos una distancia entre una persona y otra de mínimo 1,5 metros. Frenar la expansión del virus depende de nosotros. Y recuerda que aunque tengamos que estar separados, seguimos unidos para salir adelante. Tu salud y la de todos está en tus manos. Contigo al 100. Gobierno del Estado.
Gracias por continuar esta noche, ya noche de lunes, aquí en Contraste. Les recuerdo que hoy estamos platicando en esta emisión sobre los aspectos emocionales de la cuarentena, los aspectos psicológicos, emocionales, familiares y de violencia que estamos viviendo en muchos hogares. Esta noche me acompaña la presidenta del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes y además maestra en Psicología Clínica, Alejandra Sandoval, y me acompaña también Aurelio Coronado Mares, quien es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense. Y Aurelio, quisiera comenzar contigo este siguiente bloque. Incremento en llamadas telefónicas a los servicios de emergencia, en donde señalan casos de violencia intrafamiliar. También incremento en el número de llamadas de personas que dicen que quieren atentar contra su vida. Aurelio, ¿esto las autoridades lo veían venir? Yo creo que se veía venir, pero no se priorizó. O sea, creo que la salud mental y la violencia de género particular, bueno, la violencia, por ejemplo, contra personas por su edad, como niños, niñas y personas de la tercera edad, se deja de lado, precisamente porque es una condición que ya existía. No hay programas, o sea, los programas son publicitarios, ¿no? No sé, por ejemplo, hablando del suicidio, ¿no? Son programas publicitarios en donde invitan a la gente a sentirse mejor o a acercarse a sus servicios, pero esos son programas que solamente son parciales. Lo que se requiere, y siempre lo hemos dicho, son políticas públicas, y ante esta situación en particular, se tiene que entender que los grupos vulnerables, pensando en personas con enfermedades mentales, personas que sufren violencia y obviamente personas que viven en situación de pobreza, pues van a estar muy afectadas. No se está viendo venir. Rápido lo explico. Para que haya un crimen, para que haya violencia, se necesitan tres cosas. Un agresor motivado, es decir, alguien que tenga una noción, por ejemplo, de que una mujer es una ciudadana de segunda categoría o que él es mejor que esa persona y que por lo tanto tiene que ejercer su poder sobre ella. Una víctima vulnerable, es decir, en este caso puede ser una mujer, pues, que viva en una sociedad en donde la violencia no se toma en serio, donde no hay programas, donde hay una cultura. Y tercero, falta de vigilancia o guardián. Y lo que está viendo ahorita es precisamente esas tres. No es que las personas vivan más estrés en su casa y acaben matando a alguien. Es que esta violencia ya estaba dada y hay otras condiciones contextuales que la agravan. El caso que acabamos de ver en Italia de Lorena, de esta mujer que es asesinada por su novio, donde lo detienen y dice, no, es que la maté porque me había pegado el coronavirus, ¿no? Y entonces la nota es, porque le pegó el coronavirus, la asesina. Muy probablemente se lo haya dicho por decir cualquier cosa. Pero ese es el problema de la forma en cómo vemos la violencia. No se investiga, no se entiende la raíz de este tipo de problemáticas y a la hora de presentarlo se naturaliza. Ale, ¿tú cómo ves esta situación? Claro, pues obviamente la situación de violencia de género, de hecho, justo antes de que toda la nota fuera el coronavirus, pues hubo mucho tiempo en donde se estuvo resaltando los movimientos feministas, hablándose muchísimo sobre las cuestiones de feminicidios, poniéndose atención ahí a esta situación como dándonos cuenta del hueco tan grande que se tiene a nivel público, legal, etcétera, sobre la protección a los grupos vulnerables. Sin embargo, ahorita como el tema se mueve o la agenda se mueve hacia la parte de hablar sobre el coronavirus, pues todo esto es algo que de repente ya no tiene tanta atención, ¿no? O sea, justo se movió a ese punto. Entonces, creo que en este proceso, obviamente, las situaciones de violencia, de ansiedad, de intenciones suicidas, etcétera, se han tenido siempre, ¿no? Ahora, el foco de atención va a ser menor porque todos estamos atentos en no contagiarnos, en lavarnos las manos, en ponernos un cubrebocas, en no acercarnos a la gente. Yo creo que aquí sí se han elevado un poco, bueno, yo lo veo, por ejemplo, en mis consultas, los niveles de ansiedad, depresión, etcétera, en las personas. Yo creo que un nivel de ansiedad, digamos, como saludable puede ser el que sí te genere una situación de alarma para protegerte mejor. Tampoco se trata de trabajar niveles de ansiedad donde a la persona la tranquilices y le digas que no va a pasar nada, que esto se va a acabar pronto, que van a recuperar su trabajo, etcétera. Yo creo que más bien el ponerlos frente a la amenaza y que lo observen y hacerlos más resilientes ante la amenaza puede ser un buen punto. Es decir, que las personas aprendan a manejar estos estados de ánimo, de ansiedad, depresión, etcétera, porque obviamente son recursos que nos van a ayudar para manejar los próximos meses. No podemos nosotros decir que esto va a terminar mañana, es un engaño. Sabemos que tenemos incertidumbre respecto al tiempo que vaya a pasar y cómo vaya a terminar. Incluso ni siquiera sabemos a lo mejor hacia dónde va. A lo mejor los expertos
tienen una curva, tienen una línea, y hacia ahí su idea es irnos llevando, pero pues nuestra parte emocional se va a seguir abriendo. Entonces, obviamente el trabajo más importante es detectar los niveles de ansiedad, de depresión, etcétera, para ver que sean los adecuados para que la persona tenga las herramientas para afrontar la situación. Sin embargo, creo que aquí hay un punto muy importante que me gustaría comentar así rápidamente. En las personas con ansiedad, obviamente la ansiedad se puede traducir como una anticipación catastrófica del futuro, ¿no? Sin embargo, las personas con ansiedad tienen o tenemos que aprender a manejar la diferencia entre la posibilidad y la realidad. Mucha de la situación emocional que se está presentando es porque las personas se generan ansiedad por las posibilidades, no por las realidades. Entonces estoy más preocupado porque ya nunca voy a poder abrir mi negocio, porque ya me voy a enfermar inminentemente, porque si me enfermo, entonces yo soy un paciente de riesgo y puedo morir. Sin embargo, esta parte es algo que nosotros tenemos que trabajar, hacer diferencia en las personas entre lo que es posible y lo que es real. Si es real que hay una amenaza y que tenemos que protegernos ante esa amenaza. Sin embargo, hay muchas cosas que no se ven tanto en la realidad, pero la persona las construye en su mente y sufre igual, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que aprendamos a diferenciar y ser más resilientes en ese sentido. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Aurelio, esto que menciona Ale, esta situación de posibilidades que manejamos y esta ansiedad la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Claro. Te lo comento porque a mí me ha tocado ver casos de niños que dicen, es que nos vamos a morir. ¿Y por qué? Es que ya me lo dijo mi papá, que nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Claro, y es que, a ver, hay todo un tema de información, o sea, nos sentamos a la mesa a hablar de eso, nos ven preocupados en el celular, leyendo constantemente. Si obviamente prendes la televisión, es la única noticia que está dando, y obviamente es información, o sea, por ejemplo, en la televisión, pues a lo mejor el lenguaje, pues los noticiarios, digamos, de la televisión moderna, repiten lo mismo una y otra vez en un lenguaje que sea muy comprensible para todos y todas. Eso quiere decir que niños y niñas lo van a comprender y van a empezar pues, a cuestionarse de eso. Si es un trabajo el de nosotros, el explicarles, pero también creo que tenemos que empezar a generar desde los medios de comunicación formas de explicarles a niños y niñas, y muy poco material hay al respecto. Creo que valdría mucho la pena que los medios de comunicación ante esta contingencia dijeran, a ver, ¿cómo explicamos esto a los niños? Porque evidentemente, pues los padres podemos hacer algo, pero no todo el mundo tiene ni la experticia en la comunicación o el entendimiento de lo que está sucediendo. Incluso, y siguiendo con esta idea que les digo a los medios de comunicación para que generen contenido para niños y niñas, a lo mejor este contenido para niños y niñas me va a hacer a mí comprenderlo mejor y tranquilizarme. Entonces creo que también, otra vez, en la responsabilidad que tenemos todos y todas, ahí los medios también tienen una deuda interesante, porque lo único que están haciendo es replicar la nota. A lo mejor es hora de que las instituciones, en este caso los medios, se vuelvan pedagógicas y digan, a ver, ¿cuál es nuestro papel? Ser pedagógicos, generemos contenido, somos expertos y expertas en eso. Y entonces sale bajo este panorama que dice Aurelio, ¿cómo debemos los padres, las madres de familia, platicarles esta situación a nuestros hijos? Porque evidentemente, y bien lo mencionas, Aurelio, pues cada quien lo entiende a su manera y cada uno lo transmite a su propia manera, Ale. Claro, mira, algo muy importante primero de notar es nosotros comprender el tema. Lo primero es que nosotros nos tenemos que informar un poco para saber qué les vamos a decir, porque si le transmito la idea que me dijo mi vecina, pues entonces se hace más grande la duda, ¿no? O el panorama como desalentador. Tratar de entender bien nosotros a la idea y después yo sugeriría primero preguntarle al niño qué ha escuchado o qué sabe. Oye, ¿qué sabes sobre esto? Justo yo ayer, eso lo preguntaba a mi hija, ella tiene 8 años, oye hija, ¿tú qué sabes qué está pasando ahorita? ¿Por qué estamos encerradas? Ah, porque está un virus que se llama coronavirus y si nos lavamos las manos y nos cuidamos y todo, nos vamos a contagiar menos, ¿no? Entonces, en esta parte es primero qué saben ellos. Y después tratar de ir aclarando la información, como mencionaba, de una manera muy pedagógica tratar de hacerlo como muy claro, irlos informando. Hay algunas videos, aplicaciones así pequeñas que sí han intentado un poco tratar de manejar esto, entonces tú se lo puedes enseñar a los niños, hacerlo en forma de dibujos, de una manera muy concreta para que ellos lo puedan ir entendiendo. Pero si nosotros no tenemos la información clara, no se la vamos a poder transmitir de manera clara al niño. Sobre todo quitando, como mencionaba, esa parte de las posibilidades, ¿no? O sea, tratar de decirles lo que sí es
real y lo que va a pasar para que ellos también comprendan. Y obviamente generarle a los niños también hábitos dentro de casa, un programa. De repente los niños piensan que están de vacaciones, incluso con el mundo de tareas que nos dejaron a las mamás para esta situación. Obviamente a los niños los tienes abrumados, los niños están en cuarentena, las mamás no, tú los tienes haciendo tareas bajo niveles de estrés, el estrés de los propios papás, etc. Sí. Entonces generarles a los niños un hábito y un control sobre su hora, es decir, no estás de vacaciones, solamente cambió nuestra rutina, vas a tener tu hora para estudiar, tu hora para jugar. Okay. O sea, irlo acomodando en eso ayuda a que también el niño baje su nivel de ansiedad. Entonces, y que también sientas cierta certidumbre y control. Yo le decía a mi hija, no estás de vacaciones, tenemos actividades y te voy a ir poniendo ciertas rutinas. Entonces, eso ayuda a que también ellos tengan más control, mejores hábitos y entiendan mejor lo que está pasando. Bueno, pues vamos a hacer un corte porque estamos ya sobre los primeros 30 minutos. Vamos a hacer un corte y regresamos en la segunda parte de este programa que estamos realizando hoy a través de la magia de la tecnología aquí en Contraste. Volvemos, no se vayan. Ser un ciudadano responsable está en tus manos. Paga tu control vehicular y aprovecha en marzo 5% de descuento. Ven con tu número de placa y paga en los módulos de la Secretaría de Finanzas, cajeros automáticos de gobierno, bancos, tiendas de autoservicio y departamentales participantes. Tu aportación te beneficia. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Inicia cada mañana con la mejor información. Hola, yo soy Luis Antonio Salazar y quiero invitarlo para que cada día, en punto de las 6:30 de la mañana, me acompañe en la primera emisión de Informativo. Claro, por la señal de Quiero TV Aguascalientes. En la situación de contingencia que vivimos por el coronavirus a nivel mundial, el país de España pasó de 79 casos a 9.900 en tan solo 17 días. En Aguascalientes no podemos permitirlo. El objetivo de aislamiento es para obstruir la cadena de transmisión. Por eso, quédate en casa. Todos juntos, hagamos la diferencia. Ayuntamiento de Aguascalientes. En Servicios Técnicos Profesionales encontrarás el mejor equipo especializado. Motores, podadoras, motobombas, desbrozadoras, generadores, aspersoras y motocultivadores de la más alta calidad. Contamos con reparación y refacciones. Somos distribuidores de la marca Honda. Visítanos en nuestras direcciones. Mantente al tiro y alejado del coronavirus. Mantengamos una distancia entre una persona y otra de mínimo 1,5 metros. Frenar la expansión del virus depende de nosotros. Y recuerda que aunque tengamos que estar separados, seguimos unidos para salir adelante. Tu salud y la de todos está en tus manos. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Amigos, gracias por continuar con nosotros esta noche en esta transmisión especial que estamos generando. Como ustedes pueden ver, un formato un tanto distinto de lo que hemos venido manejando tradicionalmente nuestros programas, pero hoy respetando justamente estos lineamientos de sanidad y hemos establecido esta comunicación con nuestros invitados. Les recuerdo de nueva cuenta que me acompaña Alejandra Sandoval, quien es maestra en Psicología Clínica y presidenta del Colegio de Psicólogos en Aguascalientes, y el maestro Aurelio Coronado Mares, quien es miembro del Consejo Certificador en Psicología Forense. Y en este tercer bloque vamos a hablar justamente de la parte económica. Ale, tú mencionabas en el primer bloque, bueno, la preocupación natural de muchas personas, porque evidentemente no solo está en riesgo su salud, sino también está en riesgo parte de su patrimonio económico que han invertido en sus propios negocios, personas que han tenido que ver suspendidas sus actividades, su trabajo, a muchos pues que de plano les han tenido que dar las gracias ante este panorama de cierre de negocios. ¿Qué tanto influye, Ale? ¿Es la principal causa, la parte emocional de esta pandemia que también estamos viviendo en nuestras propias vidas y al interior de nuestras familias, Ale?
Claro, mira, no creo que sea la principal en todos. O sea, para las personas que obviamente no solo ven parte de su patrimonio perdido, sino tal vez en la totalidad de su patrimonio, de los negocios a los que se han dedicado toda su vida, de las actividades o el trabajo, obviamente sí es una preocupación muy grande que obviamente va a generar muchísima ansiedad e incertidumbre, ¿no? Pero hay muchas razones por las cuales las personas pueden estar preocupadas. Depende mucho de la situación que estén viviendo, de cómo les impacta. Hay quienes están más impactados por la posibilidad de contagio, hay quienes están más impactados por el encierro y el hacinamiento y en mi vida no se puede manejar de esta forma y hay quienes, obviamente la gran mayoría, impactados también por la situación económica que hace que tengamos más prisa de salir de esta situación porque muchas personas dicen, oye, pues estoy aguantando este mes, pero no sé cómo le voy a hacer el siguiente, y si no hay certidumbre, pues tengo que empezar a mover muchas situaciones, ¿no? Yo creo, mucho de lo que estamos trabajando en el colegio y nuestra propuesta es que podamos analizar cuáles son los principales factores para que las personas estén generando estos niveles altos de ansiedad y cómo le está impactando a cada uno. Y sobre todo, pues también nosotros con esta idea de proponer a nuestro sistema de gobierno el que se empiece a trabajar también en generar algunos programas, por ejemplo, de apoyo psicológico, de que la gente pueda tener un apoyo real en un momento de crisis, porque obviamente ahorita lo más importante es que las personas se vuelvan resilientes y creativas, que puedan decir, bueno, si no puedo trabajarlo de esta forma, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras opciones tengo? Que las personas puedan adaptarse mejor a la situación. En una situación de crisis nosotros nunca le cambiamos el panorama a la gente. Si alguien llega y dice, tengo una crisis porque terminé mi relación de pareja, pues no le vamos a decir, oye, pues vamos a buscar cómo recuperes esa relación, sino más bien es qué estrategias de afrontamiento tienes que cuando estamos en crisis nos resultan insuficientes. Es decir, cuando yo me siento en un proceso de crisis, creo que mis estrategias son insuficientes para afrontar la vida cotidiana, ¿no? Entonces, obviamente, algo que nosotros pedimos mucho son programas o permitirnos como los programas para el trabajo como emocional de las personas, programas para la protección en la violencia de género, entre otros, ¿no? Sin embargo, algo muy importante que tenemos que trabajar aquí es que cuando hablemos con una persona o desde el área de la psicología, notemos mucho cuáles son las estrategias que está usando para afrontar la situación y de qué forma puede ser creativa esta estrategia para salir de esto, ¿no? Y sobre todo, pues generar un poquito como de qué es lo que sí tengo control. No tengo control sobre lo económico, pero sí sobre mi salud si me encierro, ¿no? Entonces eso ya la gente lo siente como una ganancia. No tengo control sobre el tiempo que va a tardar esto, pero sí puedo empezar a generar un control sobre mis hábitos, sobre mi familia, sobre cómo ajustarme en la situación económica. Una realidad es que pues estamos gastando menos, ¿no? O sea, hay menos liquidez, pero también obviamente eso nos genera también como un control y esto también es algo que podemos platicar o enseñar con las familias, que aprendamos a administrarnos de tal forma que podamos tener un poquito más de control sobre la situación económica en este momento que se ve para largo, ¿no? Aurelio, decían las abuelas que cuando el hambre y el frío entra, el amor sale. ¿Esto es verdad? Sí, a ver, yo creo que tendríamos que ser muy claros. Cuando tu patrimonio, cuando tu negocio vive de día a día, que otra vez es una situación estructural, en donde se ha hablado constantemente de estas... Es que vivimos en un tiempo como de autoexplotación, pues, ¿no? Donde es mi deber ser mejor ahora en esta cuarentena, ¿no? Es mi deber tener como cierta rutina para que, o sea, estamos, a ver, esto no lo ha vivido ningún grupo humano en la historia. Todos, como humanidad, estamos viviendo un peligro que todos compartimos y que mediáticamente todos estamos entendiendo. Entonces, no hay fórmulas para esto porque es la primera vez que pasa esto. Ayer o antier salió la reina de Inglaterra a hablar y creo que ella no había hablado a la nación los últimos 20 años, pues, o sea, de ese nivel de gravedad se encuentra. Por eso tendríamos que empezar a deshacernos de estas ideas como de que vamos a salir más fortalecidos de esto, o voy a ser mejor persona, o me va a ayudar a reflexionar más sobre mi familia.
no sabemos. Si tú te puedes quedar encerrado un mes viendo la televisión y eso y tus hijos no aprendieron nada ese mes, hazlo. O sea, si es la única forma en que están tranquilos, estén tranquilos. Pues ahorita no es momento de mejorar. Lo que hay que entender es que después de esto las cosas no van a ser igual. No hay forma en que esto vaya a resolverse de manera mágica. La economía no se va a resolver de manera mágica, ni la enfermedad, ni nada de lo que estamos pasando. Lo que estamos haciendo es agarrarnos de las manos todos y tratar de hacer lo mejor posible para poder pasar esta gran ola que está pasando por sobre nosotros. Lo que tendríamos que comprender es que no podemos culpar a alguien, pues, que sale a la calle a tratar de vender tacos o a una persona que trata de abrir su negocio, porque él vive del día a día. Si él está empeorando la situación, no la va a empeorar muchísimo. Su situación ya estaba mal. Los que tenemos la responsabilidad, otra vez, si tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad. Si tenemos el privilegio de acceder a mejor información, tenemos la responsabilidad de transmitirla. Si tenemos el privilegio de podernos quedarnos encerrados, pues tenemos que quedarnos encerrados. Pero pensemos en el privilegio entonces que tiene el Estado, de incentivar, de ayudar sobre todo a los más vulnerables. No es momento de ayudar, a ver, lo quiero decir muy claro, si tú tienes personas que están a tu cargo y tú les pagas su sueldo, págaselos, aunque tú dejes de ganar. Si tu negocio se disminuye y no se desaparece, pues págalos. No estamos hablando de esos negocios grandes, estamos hablando de la gente que vive el día a día. A ellos no debemos de culpar, es muy clasista, porque pasa mucho en las redes sociales, atacar precisamente a la gente que va al tianguis. La gente que va al tianguis ni está bien informada y no tiene una economía, no tiene una liquidez que le permita hacer otra cosa. La gente de las grandes corporaciones que está diciendo salgan a la calle otra vez a trabajar o que le está dejando de pagar a sus empleados porque dice que necesita incentivos fiscales, son los que debemos nosotros de presionar porque hagan las cosas. Privilegio significa responsabilidad y creo que por ahí debemos de empezar. Si yo tengo poco privilegio, pues mi responsabilidad está limitada. Si tengo más privilegio, pues mi responsabilidad tendrá que ser mucho. Entonces empecemos a lo mejor por ahí. A lo mejor no para mejorarnos como personas, sino simplemente para poder sobrevivir esto que viene. Y esta sobrevivencia, ¿qué tanto tiene que ver, Aurelio, con esta parte natural del ser humano de buscar esta supervivencia, pero hoy supeditada a un aspecto económico? O sea, tengo que comer. Sí, o sea, se entiende. Si alguien tiene que salir, mira, pues que lo haga. O sea, el problema es, obviamente hay gente que, o sea, la economía de esa persona no debería depender nada más de esa persona, pero eso debió haber sido, pensemos en el sistema de salud. O sea, ¿por qué no tenemos un sistema de salud más fortalecido? ¿Por qué países con tanta riqueza como Estados Unidos tienen un sistema de salud que no le da para resolver esto? Precisamente porque han visto en la salud un negocio. Si nosotros vemos en la pobreza, que es lo que sucede en nuestros países, un negocio, porque el que exista la pobreza mantiene esta riqueza, pues entonces también implica que es momento de que se hagan responsables precisamente de esto. En concreto, no podemos dejar solos a estas personas. No, ¿de qué manera lo puedes hacer? Bueno, pues tú puedes dar más propina, menos, ayudar, donar, lo que sea. Pero recuerden, el que tiene el mayor privilegio y el que tiene que hacerlo son dos sectores. El empresarial, donde está la riqueza, y el Estado, donde está precisamente el poder. Y entonces, culpar a estas personas en particular, creo que lo que hace es desviar la atención de lo que realmente es relevante, que es la responsabilidad. Ale, ¿tú cómo ves esta cuestión del sentido de supervivencia basado justamente en esto que le preguntaba yo a Aurelio, el aspecto económico? Porque, bueno, pues unos no pueden dejar de vivir, o sea, no pueden dejar de vender porque de eso implica su supervivencia, y otros no podemos dejar de comprar porque también de eso depende, ¿no? Claro, mira, yo creo que esta parte de sobrevivir nos mueve como de los instintos más básicos, ¿no? O sea, como de arriesgar incluso nuestra salud por proteger a nuestra familia, etcétera. La parte de sobrevivir, yo creo que ahorita tenemos una prioridad, ¿no? El ser humano tiene una prioridad a nivel mundial que es salir de esta vivos, ¿no? Salir vivos, salir pues lo menos dañados en cuestión como de nuestros seres queridos, que todos estemos al final de esta situación, ¿no? Entonces, obviamente, creo que aquí en la parte como de desarrollar nuestra conciencia de apoyo y solidaridad, como muchas veces se ha visto en México, en algunos otros países, es fundamental tratar de ayudar de la manera en que tú tengas esa posibilidad de ayudar. Obviamente, sí tenemos que buscar que la ayuda sea primero del Estado, o sea, como si instar a que esto le dé más certidumbre a las personas en una situación complicada.
Sin embargo, yo creo que sí está en base de todo la parte de la solidaridad, de la comprensión, de la empatía. Nos dedicamos mucho como a generar una crítica a las personas, pero obviamente pues también tenemos que ver por qué lo están haciendo, ¿no? O sea, es un concepto de empatía que nos puede ayudar a sentirnos como más apoyados todos. Yo creo que esta situación yo la percibo como de los momentos de mayor incertidumbre a nivel mundial. No se sabe, nadie tiene la fórmula, no tenemos ni el tiempo ni la fórmula y vamos día a día, ¿no? O sea, hay expertos que obviamente tienen ya una base científica que le dice de manera histórica como por dónde puede ir, o incluso tenemos la fórmula de compararnos con otros países y decir, pues no quiero llegar ahí, y luego sentir que inminentemente viene la ola hacia nosotros. Entonces la parte de todo esto es generar un poquito de certidumbre dentro de toda esta confusión, que es precisamente poder ayudar, apoyar a las personas y ser más empáticos. En cuanto, oye, si te sientes dentro de tu casa violentado, pues qué podemos hacer, cómo te podemos apoyar, el que la gente se siente escuchada y atendida en este momento, ¿no? Oye, Ale, vamos a descubrir más casos de violencia, o sea, casos que anteriormente no sabíamos, hoy los vamos a descubrir. Mira, yo creo que más bien no se les va a poner la misma atención, porque todo el mundo está muy centrado en esta parte, lo que hace la agenda todo el día, pues es el tema del coronavirus. Y mucha gente incluso, bueno, a mi parecer, de acuerdo a lo que yo he visto en consulta, es las personas se vuelven un poquito más tolerantes y condescendientes a la situación violenta en casa porque no me queda de otra, ¿sí? Entonces yo he escuchado mucho a pacientes que me dicen, mira, sí estoy teniendo conflictos, pero ya mejor aguanto, le doy por su lado, etcétera, me siento violentado, pero ahorita estoy en una vulnerabilidad tal que ¿qué hago? O sea, me salgo, se sale la persona, mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte más bien las personas empiezan a generar un poquito más de condescendencia y eso no es sano. Creo que algo muy importante es que las personas puedan hablar. Ya hay ciertos sistemas, números en donde tú puedes generar denuncia, pero a lo mejor no son lo suficientemente estables como para que la gente sienta que tú ya hablaste y sentiste la protección, que al final es como el niño buleado, ¿no? Mejor no le digo a mi mamá para que no me vayan a molestar más en la escuela. Entonces, claro que vamos a descubrir más casos, pero creo que muchos de ellos se van a obviar precisamente por la situación que estamos viviendo y por eso es que es importante que pongamos atención desde todas las instancias para que las personas no se sientan como en una indefensión aprendida, es decir, pues ya no me queda otra más que aguantar. Trabajar con esta sensación de que hay redes o medios seguros que obviamente tiene que proponerse en políticas públicas y que el gobierno tendría que estar más al pendiente y nosotros desde nuestra área como psicólogos y del área de la salud para poder atender y enseñar a la gente que no tiene que vivir en esta indefensión aprendida, es decir, que hay maneras para poder denunciar al menos y hacer una red de apoyo. Y bueno, Aurelio, dentro de esta aceptación de la violencia, también podríamos pensar que esta violencia va a ser menos violenta que otras, que la que habitualmente vemos. No, claro que no, el crimen no para. A ver, o sea, el crimen no se detiene. Recuerden, cuando vemos los tres factores, víctima, victimario y protección, lo que nos está fallando ahora es la protección. Ya sea por, como dice Alejandra, la mirada pública, y segundo, porque los sistemas estatales o los sistemas del Estado están pensando en otras cosas y no atendiendo de manera adecuada. Entonces, si tú quitas pues obviamente las personas que están vulnerables, pues lo van a estar más. Quienes están siendo explotadas, pues van a ser más explotadas, pues. Entonces, realmente, en situaciones de crisis, y esto, bueno, las teorías criminológicas sí lo dicen, es donde precisamente existen estos aumentos y estos picos en violencia. Debe de ser parte de bueno, pues de esta lógica de la solidaridad, pero no solamente eso, sino esta estrategia, porque se habla, bueno, es que necesitamos una estrategia económica porque el dólar y que no sé qué, sí, pues está padre, pues todo eso. Pero otra vez, lo más importante ahorita es la gente. Y la gente, o sea, no debemos de tomar medidas que dejen desatendidos a los más vulnerables. Por ahí debemos de empezar, porque eso es precisamente el peligro que es más inminente y más lógico que va a suceder. Entonces, no, al contrario, la violencia va a aumentar. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a hacer un último corte y regresamos en el bloque final. Yo quisiera enfocarme en este último bloque a lo que mencionaron.
¿cómo vamos a cambiar? O sea, ¿cuál va a ser nuestro mundo a partir de cuando eso termine? Y no podemos hablar de una fecha. Y lo decía Aurelio muy bien, este mundo no va a ser igual. Yo no sé qué tan cambiante va a ser, tomando como referencia, por ejemplo, los atentados del 9/11, que el mundo cambió y dicen algunos que nos volvimos más seguros. Después de esta pandemia nos vamos a hacer una humanidad más humana, es decir, y esto, ¿cómo nos va a cambiar aquí en Aguascalientes? Así que vamos a un último corte y regresamos ya en el bloque final aquí en Contraste. No se vayan. Soy Ángel Dávalos, los espero en nuestro nuevo horario en punto de las 9 de la noche con toda la información generada durante el día. Aquí, por supuesto, a través de la señal de Quiero TV Aguascalientes. Hola. Hola, ¿cómo estás? No. Al tiro, no. O sea... Así es cierto. Al tiro con el coronavirus. Evitarlo está en tus manos. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Evita saludar de mano y de beso. Cúbrete la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable o con la parte interna del codo. Prevenirlo está en tus manos. Contigo al 100. Gobierno del Estado. En Servicios Técnicos Profesionales encontrarás equipo ligero de construcción, agrícola, jardinería y de limpieza de la más alta calidad. Contamos con reparación y refacciones. Somos distribuidores de la marca Steel. Visítanos en nuestras direcciones. Somos Servicios Técnicos Profesionales. Al tiro con el coronavirus. Si tú o un miembro de tu familia presenta dificultad para respirar, fiebre, tos seca, dolor de garganta, diarrea y cansancio, comunícate al 800 Coro AGS 2676-247 o desde tu celular al 075, donde un personal médico te atenderá. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Llegó el momento de convertirte en quien siempre has querido. Nunca pudiste ayudar a tu equipo porque no estabas ahí. Pero hoy, la vida te da una oportunidad. Hoy se hizo justicia. Hoy necesitamos que seas la figura. Está en tus manos. Conviértete en el campeón porque hoy juegas con tu gente. Quédate en casa. Ayuntamiento de Aguascalientes. Amigos, bienvenidos a nuestro último bloque en esta transmisión especial que estamos realizando esta noche aquí en Contraste. Hoy estamos hablando de los efectos emocionales del coronavirus y sobre todo de esta cuarentena que estamos viviendo cada quien a nuestra manera, a nuestras posibilidades y hasta nuestras necesidades, enfrentando esta situación. Y bueno, en este último bloque yo quisiera enfocarnos a cómo va a ser el mundo después de esta pandemia. Aurelio, ¿qué tanto vamos a cambiar como sociedad, como país, como mundo? ¿Vamos a ser una humanidad más humana o vamos a seguir en esta lucha a veces desencarnizada de clases? Híjole, qué difícil, porque probablemente es la pregunta más compleja, que como decía Alejandra, pues no hay una certidumbre de lo que va a suceder, porque no hay un parámetro de lo que estamos viviendo, realmente no lo hay. Es decir, no hay algo que nos pueda decir, mira, después de tal tiempo pasó tal cosa. Yo creo que lo que sí es probablemente es que, no sé si esto vaya a ser un cambio, pero creo que sí nos estamos empezando a dar cuenta todos, por lo menos de manera masiva, de cómo sobre todo la repartición de la riqueza, el cuidado de la naturaleza y el tema de la solidaridad, ¿no? Venimos de un siglo de individualismo, de principios de 1900, obviamente a las 2 décadas que llevamos de este nuevo siglo, en donde el tema fue el consumo, el tema fue la identidad, ¿no? Vestirnos de tal forma para reflejar mi identidad, tener ciertas redes sociales para hablar de mí mismo, etcétera, etcétera. Y de pronto viene esta gran amenaza que nos destruye este mundo artificial que teníamos, que nos propone que la naturaleza sigue estando ahí y que la naturaleza no tiene conciencia, obviamente, pero pues es una amenaza y que finalmente lo más relevante es cosas tan básicas como la salud, la seguridad, la solidaridad. Entonces, no sé si esto vaya a cambiar el mundo, pero sí creo que más personas
van a saber a quién reclamarle este tipo de cosas. Creo que ya es obsceno el tema de la acumulación de la riqueza y creo que ahora lo que estamos viendo es, por ejemplo, el otro día decía en Portugal, creo que el primer ministro le decía a los bancos, les dice, oye, ¿se acuerdan del rescate económico que les dimos? Como acá el Fobaproa, ¿no? Pues ahora les toca de vuelta, ¿no? Porque lo que hace la corporación es tomar, y cuando sucede esto, ¿saben qué están haciendo las grandes corporaciones ahorita? Se están sentando a preguntarse, después de esto, ¿qué sigue? ¿La gente qué va a comprar? Eso es lo que están pensando, porque esa es la lógica de una corporación, no tiene otra lógica más que eso. ¿Qué significa? Significa que tenemos que empezar a hacer más regulaciones, tenemos que empezar a pensar en una democracia más social, una democracia que permita regular mercados, una democracia que permita generar leyes más estrictas para la explotación de la naturaleza y una democracia que permita establecer programas sociales que realmente traten de establecer mejores condiciones de equidad. Eso obviamente lo hemos necesitado siempre, pero creo que ahora cuando vemos a presidentes de diferentes partes del mundo afrontar esto desde la lógica de vamos a proteger la economía, vamos a proteger la salud, pues ahora entonces creo que, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo creo que va a cambiar la forma en la que valoramos las cosas. El mundo no va a ser igual. Este golpe va a ser un golpe de salud, va a ser un golpe emotivo muy fuerte por las personas que vamos a perder, y va a ser un golpe en la forma en cómo nosotros entendemos nuestros sistemas de gobiernos y mi relación con el vecino. Creo que no es el momento para reflexionar y llegar a un resultado final, pero sí creo que por lo menos como nos encontramos ahora, sí nos puede dar una ventana a lo que pudiera ser. Ale, ¿tú cómo lo ves? Ay, pues mira, yo creo que sí es pues una pregunta muy complicada porque pues hablamos de cómo es que vamos a construir y cómo nos vamos a mover como seres humanos, tanto en lo individual como lo colectivo, a partir de esto. Yo creo que algo muy importante primero de ver es, pues está pasando algo que realmente nosotros, el mundo no tiene ese precedente, están pasando cosas, incluso ves situaciones, ves gente conmovida, ves presidentes que al principio mencionaban, no pasa nada, mira, este virus me hace los mandados y nuestro sistema económico es más fuerte, y de repente vemos a esas mismas personas conmovidas por la situación, preocupadas, dándose cuenta que se les salió de la... Por tu disposición para platicar con nosotros. Gracias, Luis, cuando quieras. Gracias. Y gracias a usted, como siempre, que al sintonizarnos hace posible esta emisión. Próximo lunes, aquí nos vemos con un tema más en Contraste. Gracias, hasta la próxima.